En este libro te hablamos del fracaso de la felicidad, pero aquí, donde lees felicidad, puedes ver también muchas otras experiencias que no necesariamente se perciben bajo el nombre de la felicidad, porque aquí te hablamos también del fracaso de la libertad y del fracaso de la educación e incluso del fracaso de la democracia. A ti te ha tocado vivir, sin que lo escojas, una sociedad donde en alta voz se te habla de la felicidad y del éxito, con modelos de éxito que pertenecen a otras sociedades que no son la tuya. Un modelo de éxito tomado de las sociedades anglosajonas, que como te digo, no son necesariamente la tuya. Se te habla de una idea de libertad que tampoco se corresponde con la tradición de la que procedes en muchísimos casos, y se te plantea una vida como si se tratara de un camino de rosas, cuando en realidad está convertida en un camino de obstáculos. Aquí ha habido una generación ya de personas mayores que han creado un mundo lleno de obstáculos para ti, y que por una parte te han hablado de libertad, de democracia, de éxito, de bienestar y de un futuro maravilloso en nombre de la felicidad, cuando lo que realmente ocurre es que fracasa la felicidad, la libertad, la educación, la economía y fracasa absolutamente todo. Y entonces, claro, me dirán ustedes, ¿y pretenden que nosotros leamos un libro sobre el fracaso de la felicidad, de la educación, de la libertad y de la democracia, etcétera, etcétera? Pues es la única forma de poder evitar esos fracasos, siendo conscientes de lo que se tiene delante, porque solo se puede evitar lo que se sabe y solo se puede sortear lo que se ve. Lo que resulta invisible a los ojos no es que sea lo esencial, es que es lo que más nos compromete, sea o no esencial. Hay muchas cosas esenciales que son irrelevantes, porque no nos cruzamos con ellas. Pero el triunfo de la libertad y el triunfo de la felicidad sí son algo de lo que no podemos prescindir y constituyen una realidad a la que no podemos sobrevivir sin hacernos compatibles con ella. Este libro habla de muchos fracasos con la intención de poder evitarlos todos, empezando por el de la felicidad y terminando por el de la libertad, porque una sociedad que te educa para la felicidad es una sociedad que te educa una clave muy importante, el fracaso de la libertad, que va acompañado del fracaso de la felicidad.